siempre digo lo mismo, que va a ser el mejor programa del año. No cabe ninguna duda que puede ser realidad en esta oportunidad. Efectivamente tenemos un excelente invitado. Entre el perro y el gato, yo creo que el perro, porque es bien peleador, siempre ha sido en su vida en el mundo político y hoy día en el mundo académico. Ese es que vamos a tener temas que nos entretiene a diario el mundo político, no cabe ninguna duda, pero el mundo académico es el mundo del futuro, no cabe también ninguna duda. Y eso no lo podemos dejar a un lado. El señor Gutenberg Martínez, luego tenemos a nuestros moderadores, don Diego Olivares, y también a Mario Gliatti, que son más vistos que la cocoa, y Mario Gliatti todavía no paga el compromiso del vino. Quedó de traer unas botellas de vino para mirarlas de lejos, pero no hemos logrado ni eso. Lamentablemente salimos al aire en un horario que no se permite no. alcohol, ni la propaganda del alcohol. Oye, Guten, el hecho de haberte cambiado del mundo político al mundo académico, se digo algo que... Porque tú fuiste muy activo, y me atrevo a decir, perdona, en la historia política de nuestro país, porque fuiste presidente del partido político, estuviste en todo, desde muchos años, activo, miembro del partido RC. Sí, absolutamente. No, el cambio yo lo tenía un poquito planificado, es decir, llevaba 12 años de parlamentario, y yo acostumbro más o menos destilarle una década a cada rubro, por una parte. Y tenía una vocación en la cosa académica que no la había logrado desarrollar obviamente en la política activa. Y el pasar a la academia fue absolutamente muy agradable, es decir, o sea, primero te miran de un modo distinto, con el desprestigio de la política y de los políticos. La parada, yo me muevo mucho en el centro todavía, de Santiago, y las paradas, los cafés, y usted ya se retiró y usted está dedicado ahora a la academia, pero diciendo, pucha, qué bueno. Qué bueno que se cambió. Entonces, desde un punto de vista ciudadano, muy agradable. Pero te han gritado cosas. A mí me pasó en una sola oportunidad. Yo reconozco cuando lamentablemente tuve un error garrafal, comunicacionalmente también, cuando regalé la muñeca. Puta, me gritaban cosas, me iba a subir en un ascensor y las mujeres se bajaban del ascensor. Es duro para uno, sí, efectivamente, claro. Hoy día uno es como risa, pero... La suerte, Roberto, que no estábamos en el periodo de las redes sociales. Sí. En ese tiempo salía en el diario, te comentaba un par de días. En el caso tuyo, por eso te pregunto. Hoy día te hubieran levantado y hoy día todavía te están gritando. Es súper desagradable. ¿Te ha pasado hechos como eso? No. No, fíjate. Qué bueno, güey. En algún tiempo, ahora haciendo recuerdo, yo me di cuenta porque el comentario así directo, no. Pero un par de veces yendo con uno de mis hijos, se quedaba atrás y lo vi que escuchaba comentarios pasados, digamos, ya. Entonces, pero así directo, fíjate que no. Y aún en los tiempos álgidos, es decir, cuando el centro está tomado por toda esta locura del octubrismo o lo que le denominan estallido social. Oye, yo voy a contar y después no voy a hablar más como anécdota. ¿Sí? Yo fui candidato en una época que por circunstancias un hermano que murió. Entonces, ¿esos fueron en tus tiempos políticos? No, si nunca he sido político. Te prometo, estuve 3 meses diciendo que no sé si una confianza, Roberto Sandón, que en ese momento era muy activo políticamente, me pedía que fuera por razones obvias, porque marcaba en las encuestas y se salvaba un candidato. Pero nunca se me va a olvidar que en esa época hacía mucha feria uno. Iba caminando, iba saludando, era otro mundo, ¿no? Hoy día no es tan así. Y iba un político que también iba candidato y empezaba a gritar, empresario sinvergüenza, con otros términos. Empresario con otros términos, me sacaba la madre y todo. Y mi señora, como decías tú, y atrás. Y mi señora se da vuelta y le hice un garabato y se chupó. No habló nunca más, porque la verdad que la gente todavía le tiene mucho respeto por la señora, porque la vieja mía ahí atrás, ya, no hablo más, doy la palabra. Gutenberg al principio, mira, acá en Argentina hay una fila, ¿no es cierto?, para atenderse en una institución pública, un tipo se pasa y todo el mundo dice, señor, respete la fila y atrás. Acá pasa lo mismo, pucha, un imbécil, pero nadie se atreve, a expresar... Pero es cosa, Mario, de leer la prensa, ¿no?
así en términos anecdotarios, a mí me pasó una vez que venía llegando, no es una cosa íntima, Cecilia Boloco, cuando estaba matrimoniada todavía con Menem, y la encuentro en el aeropuerto. Y la veo muy como así, como cara complicada. Entonces le digo, pucha, ¿qué pasa? No, me dice que tú no sabes lo que es vivir en Argentina y leer los diarios como chilena. Porque uno está acostumbrado, me decía, a leer el diario chileno, en que más o menos las cosas son veraces. Pero en Argentina, en que el ataque es destemplado, y con todo tipo de supuestos, conspiraciones, que se me dijo, mira, me produce un desgaste que vengo a oxigenarme, ¿ya? Y lógico, o sea, por lo que tú dices, es otro carácter. Pero te puedo hacer una pregunta que no iba a hablar más, pero que me recordaste del tema. ¿Qué piensas del candidato Milei? Hablando de la perspectiva política. Sí, yo sigo un poco la televisión argentina, me gusta ver un poco la política argentina, y yo creo que es una locura total. Y además, pontificaba como pontificaba, y ahora que lo estén fiscalizando por el hecho que estaba cobrando para llevar candidatos en su lista, ni más ni menos, digamos, que sea en dólares, bueno, en Argentina todo se hace en dólares, pero no, yo creo que aparte de ser muy brutal, carece de mucho fundamento. Yo le he dedicado a veces, he escuchado algunos programas y no... Ahora, claro, es una reacción, porque al final de cuentas no es Bukele de El Salvador, pero quiero decir, es una reacción que puede ser destemplada, unas reacciones que son destempladas, pero que están respondiendo a una situación también que llega al límite. Yo tengo unas señoras en Rosario que representan otro tipo de cosas jurídicas, y vivir hoy día, ponte tú en Rosario, es un tema de no poder caminar, es un tema que a las 2 de la tarde tienen que salir de la oficina e irse a sus casas, gente que, es decir, entonces, claro, ahí hay una situación de inseguridad, y bueno, y de todas las cosas raras que pasan, desgraciadamente, allá en los Andes, que pueden explicar el por qué hay reacciones como las de Milei, pero... Sí, pero yo como... A mí lo que me preocupa es que muchas de esas cosas, como dices tú, Gutenberg, que pasan en Argentina están pasando acá. Empezando a pasar acá. Esta inseguridad que tú mismo sales en la noche, vas a una comida hasta las 10 nomás. Y si no vas mirando en el auto quién te sigue, quién no te sigue, que tenés el GPS activado o no lo tenís. O sea, realmente es un tema bastante complejo, y que hoy día... antes mirábamos para otro lado, decíamos, pucha, en todas partes está todo yo fui a un matrimonio que ahí por Quilicura, estas típicas casas de matrimonio, y de repente estuve solo, Soledad no me pudo acompañar, y como eran como las 12, y de repente pensé, chupaya, se dicen que aquí en la vuelta para tomar Vespucio, un lugar peligroso, y empecé a enrollarme, ¿cómo me voy? ¿Dónde me voy? ¿Por qué me voy? No, pero fíjate que yo voy a salir perdona. Porque no quisiera decir que es nuestro rector en la universidad, Miguel de Cervantes. Sí. Porque no lo dije, pero no importa. Sí, bueno, los cargos, este es argentino, cree que los cargos no, aquí lo que valen son los argumentos. Me voy a dirigir a él como rector. Ya. Pero haciendo una pregunta política, ¿cómo ve usted, digamos, en algún minuto había un cierto oscurismo en qué es lo que estaba pasando con la política o con los nuevos partidos? Los partidos yéndose mucho como la izquierda o anarquista, diría yo, en algún sector, pero nace hoy día como una nueva camada, nuevos jóvenes, nuevas personas. ¿Cómo ve eso? Es un aspecto positivo, me imagino, para el desarrollo que se nos viene a futuro, con todos los enredos que tenemos. O sea, uno de los motivos cuando se analizan por qué hay crisis de la democracia, y hay varios libros escritos sobre la referencia, y cuáles son las razones de la crisis de la política, que son muchas, pero una es la dificultad para que, como antaño, alguna vez, buena parte de los mejores incursionaran en lo público y en lo político, y eso te permitía que hubiesen recambios generacionales. Acá es lo que empezó a pasar, acuérdense ustedes, con el No Estoy Ni Ahí. Bueno, entonces desde ese punto de vista, el que
a partir de manifestaciones juveniles, después de movimientos universitarios, surjan partidos que logran incorporar masas de profesionales jóvenes. Yo creo que eso es muy bueno. Ahora, eso visto desde un punto de vista, por así decirlo, sociológico. Ahora, desde un punto de vista político, en la práctica, desgraciadamente acá, yo creo que se ha producido a su vez una frustración en cuanto a que las ineficiencias, las desprolijidades, los errores se han ido repitiendo tanto que yo te diría que se ha transformado en un problema, digamos, y en un problema en términos de opinión pública. Y grave problema. Y grave problema. Mira, yo ayer cuando vi la noticia del famoso cuento de los 23 computadores, por lo que tú decías, Mario, lo relacioné con Argentina, con el tema, ¿te acuerdas? Los conventos y la bolsa de la monja, en términos que uno decía, qué locura. A Dios gracias, aparentemente la explicación que se está construyendo ahora, aunque todavía hay que ver que siga el proceso, pareciera como dicen un delito común. Ojalá. Dios quiera que sea así, Dios quiera que sea así, de todos modos. Entonces yo te diría, Diego, que es bueno para la política, es bueno para la ciudad, es bueno para la sociedad, que haya gente joven que se vaya incorporando a lo público. Eso es una expectativa de renovación, porque naturalmente tiene que haber renovación. Pero desgraciadamente la experiencia que estamos teniendo hoy día en Chile, desde un punto de vista de acciones de gobierno, no ha sido muy positiva en la materia. La evaluación no es positiva. No, mira, en realidad todo este tema se ha ido complicando. Lo que pasa es que, además, hablando de partidos políticos, hoy día hay una cantidad de partidos políticos increíble, digamos. O sea, el ideal sería que hubieran 3, 4, 5 y no 20 y tantos, digamos. 21, creo. O 21. Es difícil constituir mayorías, etcétera. Eso a mi entender complica un poco el diálogo democrático, pero digamos. Piensa tú que cuando termina la dictadura y viene la vuelta a la democracia, en la sola concertación éramos 17 partidos. Y funcionamos de un modo que hoy día todo el mundo empieza a hablar de los buenos 30 años en vez de la tontera de los 30 años ya que precisamente estos jóvenes levantaron. Y el tema es un problema también de calidad de la política y de los liderazgos políticos. El tema de la política no es un tema de ingeniería, es un tema en el cual los liderazgos tienen que ser reales, tienen que ser capaces, tienen que ser bien formados, tienen que tener además una actitud que sepan que la política es conflicto, pero también es acuerdo. Que no es solo acuerdo ni tampoco es solo conflicto, pero que tiene que saber moverse en ambos espacios. Entonces, a mí no me produce tanto problema por esa experiencia. Nosotros éramos 17 partidos en la concertación y que veníamos de haber peleado durante la UP con todo, ¿ya? Y habíamos peleado hasta físicamente, en el caso, al menos en mi caso, en la universidad, como estudiante. Y éramos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Eso era por qué? Porque había voluntad, porque había capacidad, porque había entender la importancia de lo que siempre reclama Roberto del diálogo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Que yo creo que a mí me preocupa. Pero había un liderazgo fuerte. Había 3, 4, 5 personas que llevaban, digamos, era el faro que guiaba al resto a este grupo grande. Hoy día, lamentablemente, como yo lo veo, no veo liderazgo como había en el pasado, o sea, fuerte. Y lo otro, yo me recuerdo que nosotros viajábamos mucho con los presidentes y nunca afuera hablábamos de los problemas de Chile internos, jamás. Ni con el presidente, Elwin, con Frey, con Lago, con la Bachelet, nunca, ninguna palabra sobre temas internos, que la dictadura, que este cuento, que el otro no. Allá éramos chilenos y estábamos luchando ¿por qué? Por mostrar a nuestro país. Y acá nos agarrábamos de las mechas, nos bajábamos del avión en Pudahuel y ahí quedaba la tentalada, no importa. Pero hoy día eso se ha ido perdiendo, desgraciadamente. No, eso que tú dices efectivamente era así. Yo recuerdo el primer viaje de Elwin como presidente, no sé si tú ibas en las delegaciones, y me recuerdo perfectamente la impresión de los franceses en París, en que nos reúne el embajador, bueno, con don Patricio, y nos asignan tarea a todos. Y bueno, y se armaban unas comisiones en que iba Foxley como ministro de Hacienda, un senador de gobierno, un diputado de oposición, un empresario, un dirigente sindical, y nos recibían y los tipos primero se sorprendían porque nos presentábamos. Entonces decían, esta es una delegación de país. Aquí hay gobierno, aquí hay oposición,
Pero acá lo que hay es un planteamiento que estábamos en los inicios para lograr los acuerdos posteriores tan importantes con la Unión Europea. A mí me tocó acompañar al primer viaje a Elwin a Alemania. ¿Te acuerdas que fue a Alemania, Italia, Sí, Francia? Y no sí. sé por qué a la persona de la Cámara Alemana lo mandaron a Italia y a mí, italiano, me mandaron a Alemania. Pero bueno, son cosas, para algunos errores, digamos, que se cometen. Esto fue el año 91, creo que fue el primer viaje a Europa del presidente Sí, Elwin, que era canciller Silva Sima. Sí, estamos hablando del mismo El mismo viaje. Que tenéis pinta de SS. Por eso No, le mandaron no, a Alemania. pero te Oye, digo- yo quisiera salir en defensa de unos comentarios que han hecho. Es verdad que este país es que cae un poquito más violento y que tenemos que buscar el camino de salida. Pero somos violentos por ver la televisión en la mañana. Yo que me levanto súper temprano, es puro asalto, etcétera, etcétera, asalto, robo. Pero por supuesto. Pero que ese no es el Chile común. Mira, perdona, a mí me toca ir por razones ajenas a La Pintana. Yo nunca, te prometo, nunca he tenido miedo de llegar a La Pintana. Y también a veces me invita Benito Baranda, que vive en La Pintana, efectivamente vive en La Pintana. Ahora bastante tarde y nunca me ha pasado nada, ni un asomo. Entonces tenemos que crear también un clima positivo. Si que pensamos todos que nos van a asaltar, claro que nos van a asaltar y va a quedarse todo un clima. Mira, el señor Milei trata de sinvergüenza, ladrón. Yo fuera político argentino, yo voy y le saco la madre al señor Milei. Porque no puede estar tratando mal a los políticos si los políticos son... Oye, en los políticos hay bueno y malo. En los empresarios, oye, bueno y malo, si es cosa la cuestión de la que quieren liderarse en el Tribunal Constitucional, que somos todos santos. No, eso es mentira. Oye, Eso Roberto, es mentira. pero en algunos programas, No debería haber hablado, en algunos programas políticos de la televisión nuestras, de la tarde o la noche, en realidad están a punto de sacarse la mugre. O sea, Pues es puro crimen. Ahí no hay crimen, hay descalificaciones, que tú eres ladrón, que en el gobierno anterior se hizo, Trinchera, que trincheras Oye, políticas. Entonces, y esta política del empate, ¿me entiendes tú? Aquí lo importante es que todos nos dediquemos a cuidar la legalidad, a cuidar la honorabilidad, la honestidad, y eso es lo importante. Y a El salir, resto- yo te diría, Mario, hoy día leía en la mañana un artículo de Guillermo Larraín que me pareció súper pertinente, en términos de salir del estancamiento. ¿Cierto? Un país que está estancado en lo económico, en lo político y en lo social. Sí, O sea, absolutamente. estamos estancados en todos Sí, los frentes. absolutamente. No hay acuerdo en lo constitucional, no hay acuerdo en términos del tema de la vivienda, que ya digo, ya trancados en vivienda, trancados en obras públicas, trancados en la parte económica. Bueno, una década de estar trancado en lo económico significa que eso explica menos recursos públicos, menos ingresos a las personas, menos desarrollo. Entonces, el tema de este país estancado en todos los frentes exige, a mi juicio, definiciones democráticas, pero también exige acuerdos. No podemos estar 12 años discutiendo sobre el tema de las pensiones y al final entender que aquí al menos hay dos posiciones gruesas. Hay que acordarse. Esto es una negociación. Tú que has hecho una carrera empresarial brillante y tú una carrera gremial brillante. Bueno, y Diego una carrera sindical brillante. El tema de saber negociar, el tema de saber el construir el acuerdo desde posiciones distintas, eso es democracia también. Entonces, Para agregarle un ingrediente de simpatía. En la época de Frey pasó algo similar, no me acuerdo bien. ¿de cuál padre? Frey? No, el actual, el joven. Federico. Hijo. Es que tú Y a un ya ministro- era un personaje con Frey padre, tú, Sí, entonces por eso digo yo que... Oye, y al ministro, no me acuerdo qué ministro, le regalamos una sopapa, estaba todo trancado, tú quieres hablar de trancado, y me acordé inmediatamente, una sopapa, falta una sopapa económica para... Pero imagínate los trancados que estábamos, economías que crecieron No, al pero 7, sí, al Argentina. 5, al Así que todo, 5%. siempre hay que ponerse en situaciones... Sí, no, obvio, no, claro. Pero sí, mira, Roberto, y eran bromas, eran cosas que uno era para reírse un rato, Claro. que hoy día lamentablemente esa sonrisa que tenían los chilenos, que a mí me consta, que en las fábricas principalmente, que nos tratábamos de igual a igual, y con sobrenombre, hoy día es bullying. La gente considera que si es gordo... Dice Gutenberg en el sentido que los árboles nos dejan ver el bosque. Sí, no, mira, sí, hoy día comparto tenemos plenamente. la pelotera a los 50 años. Claro. Las fundaciones,
la inseguridad, los asaltos, los choreos por aquí y por acá, y nadie dice cómo crecemos, cómo fomentamos el empleo, cómo fomentamos la inversión, absolutamente nada. O sea, Mario, pero viejo en querido, el segundo bloque que vamos a hablar de las universidades, es mucha responsabilidad de las universidades. Oiga, pero no poner luces. Oye, con el dedo borroso. La universidad. No, pero es que la universidad, efectivamente, las universidades juegan un rol y tienen responsabilidad. Ahí hay un punto, pero sigamos el carácter político. Que siempre se la recomiendo, se la comento al rector. Porque yo llegué también muy entusiasmado. Nosotros tenemos ciertos convenios con organizaciones sindicales, algunas grandes, centrales, incluso con la CUT, nos estamos acercando. Yo conozco por dentro la CUT, en fin, ha sido un poquito imposible, eso que ya tenemos incluso un prospecto. Pero yo quería volver al tema anterior, la seguridad. Yo vivo en pleno centro de Santiago, ahí donde está Sonda, en la calle Teatino. Entonces, para llegar a la universidad tengo que pasar a las 7:30 me vengo yo entro a las 8. O sea, yo entro a las 8, no tengo una obligación. A las 10, Estamos conversando. no, Ya sí. Si no es el reloj, no es el reloj control. Claro, y también me voy más temprano porque no tengo seguridad de irme allá cuando está tarde. O me doy la vuelta por huérfanos, por ejemplo. Pero aparte de eso, ya en la mañana tú sientes una sensación de seguridad. Y la televisión te genera eso, esa inquietud. No, que existe algo existe, pero que uno la magnifica un poco probablemente, digamos, pero existe. Pero fíjate, Roberto, que tú decías algo que respecto al final de cuentas la idiosincrasia, la forma de comportamiento en nuestra sociedad. Cuando se produjo el segundo centenario, Lago formó una comisión para el bicentenario, para ver cómo celebrar el bicentenario. Y lo primero que vimos en la comisión fue, oye, bueno, ¿y qué pasó con el primer centenario? ¿Qué pasó? Y lo que primero nos impresionó, que el primer centenario fue una mezcla de dos cosas. Mucha celebración, pero en el estricto rigor de celebración, o sea, alegría, festivales, carnavales, fiestas, ¿ya? Y obras. Fueron los dos. Obras públicas importantes. Obras, ¿ya? Bellas Artes, museos. Biblioteca Nacional. Exactamente. Y empezamos a pensar, y entre nosotros, ¿qué pasa hoy día? Aquí parece que hay un cambio, y después lo fuimos trabajando y otros lo han seguido trabajando, un cambio en el carácter del chileno. Lo que nos dicen los extranjeros, es decir, fome, negativos, ya, azulito, marengo, ya, con el perdón del lindo chaleco de Mario. No, por supuesto. No, pero de verdad, nos pusimos graves. Entonces, a nosotros nos toca en la universidad que hacemos unos diplomados internacionales y empiezan a escucharnos sobre el tema de la seguridad, todo esto, y dicen, oye, ustedes no saben en el país que viven. Nosotros tenemos copada la cuota de extranjeros, venezolanos básicamente, y algunos colombianos. Cuando vi yo esa imagen en Iquique, ustedes recordar de un tipo corriendo cuando estaba ese grupo de venezolanos que querían pasar hacia el Perú, y salió la imagen de un tipo corriendo que lo iban persiguiendo, yo me sentí súper complicado. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con los que trabajan acá? Y los invité a tomar once. Bueno, y empezamos a conversar de esto. Me decían, mire, ustedes no valoran lo que tienen. Ustedes viven en la queja, gente que viene sufriendo. Ustedes, salvo el 18, me dijeron algunos, no saben celebrar. Aquí hay un tema, es un temazo. Un o sea, lo que tú decías, dentro de las fábricas, a mí me llama la atención hoy día. Lo que tú decías del sopapo, lo que tú le colocabas en cada uno de los actos en los cuales tú tenías un mando, los regalos que hacías simbólicos, bueno, es parte de pucha que nos hace falta. Eso tiene razón, pero a ver, yo viví en Venezuela. Bueno, yo también tengo otra cultura. Compañero Maduro, sí. No, este le costaba los boletos en la micro. Maduro. Bueno, pero era también un poquito sofisticado para nosotros. Es decir, una fiesta un día lunes, vivíamos en un recinto privado. Y para ellos era normal. O con el volumen de la radio a todos. Puede ser el exceso. Caribeño. Los colores, pero claro, nosotros tenemos unos colores. Ahora venía mirando yo. Pero todo oscuro. Mira los cuatro. Sí, claro, y esto es en serio. Negro,
negro, azul, Pero, negro, el único alegre. Sí, perdón, pero yo vengo con una corbata amarilla. Amarilla, ese es el tema del Que segundo tiene tema. una gran importancia, digamos, ¿no? oye, pero no, lo que yo quería decir es que también, a propósito de los sindicatos, antes los sindicatos teníamos actividades con las empresas, se organizaban. ¿Ah? Hoy día los sindicatos prefieren, no sé, pues, el bono de término conflicto y no sabemos nada, y, en fin. Y se ha ido perdiendo, antes era otra cosa, tanto en la política como en todo, había fiestas, cosas entretenidas. Mi suegro era gerente personal de la papelera. Y por lo tanto, por lo que ustedes dicen, me tocó no vivir lo que era el suegro, pero el verlo en actividades del tipo de las que ustedes comentan. Mucha actividad social, digamos, claro. entre ellos, una convivencia de otro tipo, claro. Hoy día el tema de administración de recursos humanos es un tema universitario, nosotros tenemos una carrera en ingeniería en materia de administración de recursos humanos, pero de repente la profesionalización excesiva le quita la cosa humana, que muchas veces. Bueno, ¿cuántas veces tú arreglaste alguna negociación no en la mesa formal, sino que en la informal? Hoy ahora almuerzo, ¿te puedo hacer cafecito una pregunta? o en el bajativo. ¿Tu ex suegro? No, ex suegro. Sí, pero no es que sea ex. No ex. Pues siempre el suegro sigue siendo. No me van a pillarme a preguntar qué escuchaba. pasó con el matrimonio. No, que siempre se lo escuchaba a Julio Martínez, el mismo personaje. Sí, claro, pero que es de del los. fútbol, el que hizo El Mundial del 62 con los famosos mosqueteros. Sí, es el mismo. Mire que es bonito, porque siempre Julio Martínez en sus exposiciones siempre hablaba de su amigo Alvear, que era la mesa del Santo que hablaba de ellos. En el Café Santo allá abajo. La mesa del Santo allá abajo en el con Ditbol. Bueno, claro, es lógico. Ditbol, Bianchi creo que era. ¿Bianchi era el otro? Creo que sí. Sí. Eran 5. Sí. Oye, Bueno. Nuevamente el dedo, No, sí, yo creía que me estaba diciendo que cortara porque pasa así. No, me dice, oye, estás participando por lo que veo por la corbata en la organización creada, que todavía no es partido, creo. No, sí somos partido ya. Pero no los somos, amarillos. Te puedo hacer una sugerencia. A mí siempre me ha gustado el marketing. Nunca he visto un peor nombre que los amarillos. Pero fíjate y que aquí está presente fue objeto Diego, amarillo en el mundo sindical significa traición. Traición. Tú sabes que ese fue objeto de la conversación. Y con el respeto que me merece tu opinión, los marqueteros fueron los que más nos insistieron que lo amarillo se había transformado en algo muy fuerte en materia de opinión pública, que tenía una valoración, de acuerdo, nos mostraron las encuestas, y nos decían, mire ustedes, cualquier nombre que pongan, lograr reponer una imagen pública como la que han logrado construir, les va a costar muchísimo. Entonces nos aconsejaron reiteradamente, porque la reflexión que tú dices es obvia, nos aconsejaron reiteradamente, miren, no pierdan la marca, mantengan lo amarillo. Y como tiene una historia, tú sabes que la historia es que Cristian Barque, que fue el líder que fundó el partido, estaba caminando con su hijo por la playa Maitencillo. Y estaban caminando y pasan un par de jóvenes y le gritan amarillo. Entonces el hijo le pregunta a papá, ¿por qué te dicen amarillo? Y de ahí parte toda la reflexión de Cristian, de que en esta reacción, que fue básica, yo creo, entre otros elementos, para ganar el plebiscito en términos del rechazo a esa pésima propuesta constitucional, bueno, fue precisamente el mostrar una reacción que era capaz de romper. Muchos de nosotros que veníamos de la concertación o de la centroizquierda, ser capaces de transversalizar el no, que no fuera un no de derecha, sino que fuera un no transversal, que hubiese gente de derecha, del centro, o que venían de la izquierda democrática, frente a lo que era el apruebo, que era solo una formulación desde la izquierda más a la izquierda. Entonces, tiene toda una explicación. Pero sigue siendo un tema que se conversa. Pero de todas maneras, yo creo que la participación de Pero se ve bien, la corbata se ve bien. No, estaba preocupado. Y mira la delicadeza de este canal, Temex. Hasta el micrófono amarillo. Mira la delicadeza que tenemos. Honestamente, yo creo que la participación de Amarillos y de su gente fue fundamental para
para el rechazo Sí, del plebiscito. yo creo que otra cosa, mira, Roberto, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí las cosas o se van para la izquierda o se van para la derecha. Era un grupo de gente que venía de distintos sectores políticos y que decidieron rechazar algo que era impresentable. Y eso es lo que yo creo que le dio garantía a mucha gente, Roberto. O sea, ya saliste de la izquierda a derecha y te pusiste con alguien de... Y al país le falta el centro. Mira, haciendo historia, y corrígeme por favor, yo estaba en una universidad y en la prueba en ese momento ya... ¿Existía en ese tiempo universidad? Sí. Sí. Oye, y estaba ganando lejos el apruebo. Pero ahí, pues... No, lejos, pues, con estudios realizados, efectivamente. Pero se empezaron a cometer tantos errores, Claro, de marqueteros, por supuesto. de una persona que se limpia el traste con la bandera chilena. Choca a cualquiera persona que es chileno, digamos las cosas como son. Y fue perdiendo y ganando el rechazo. Entonces es digno de estudiar cómo se produjo eso, y segundo, el apruebo, el rechazo. ¿Por qué se ganó? Mi opinión personal, todavía tengo mis dudas, porque los argumentos que se dan no son tan fuertes. Y por una tremenda contundencia. O sea, Date cuenta de lo que está pasando hoy día. Se está digamos. volviendo a casos como el aborto, las tres causales. A Montaigne. Entonces, no sé. Bueno, eso es digno de estudio en las universidades. Eso- No es fácil de una persona común y corriente que no tiene todos los antecedentes. Vamos a comerciales y ya volvemos. Yo dije que no iba a participar. Bueno, ustedes nos hemos concentrado gran parte de nuestra conversación justamente en el mundo político. Pero para mí, en opinión personal, lo más importante es salir de todos estos problemas que tiene nuestro país es el problema educacional. No podemos tener trabajadores hoy que el 50% no sabe interpretar lo que lee. Algo falló en el sistema. Algo hicimos mal en la educación. Nosotros, no la generación que viene, y peor los trabajadores que recibieron esa mala educación. Yo fuera trabajador, haría una gran huelga nacional, porque efectivamente no me entregaron lo que me correspondía competir. Pero si es verdad, el trabajador, date cuenta, estamos discutiendo año y año el salario mínimo. El salario mínimo es principalmente que hemos tenido mala educación. Si hoy día lo que se paga es el conocimiento. Al tener mal conocimiento, efectivamente... Tienes toda la razón. Nosotros en la Universidad Cervantes, el 78% de nuestros alumnos son trabajadores. Eso tú lo sabes. Sí. Y somos el único proyecto de educación superior, o sea, de universidades, ahí en el CFT sí los hay, y que tiene como público objetivo los trabajadores en términos de que puedan tener un acceso a la educación superior. Pero yo te diría que, estando de acuerdo contigo, aquí hay, en materia educacional, la crisis es horrenda. A mí los diagnósticos me aburren un poco porque ya es de hecho la causa, no hay para qué ejemplificarlo. Pero siendo universitario, rector de una universidad, uno de los problemas es que los recursos públicos están mal distribuidos. Hoy día, en cualquier país desarrollado, tú tomas el gasto en educación preescolar, en parvularia y preescolar básica y media, y está por aquí. Y el gasto universitario está por acá. Aquí es absolutamente al revés. Nosotros tenemos un gasto en universidad que está aquí y el gasto todo lo preescolar está aquí abajo. Entonces, y básico pero ¿por y qué? media. Pues si la educación por ley es gratuita desde la época de tu partido, de Eduardo Frei padre. Estoy hablando de Eduardo Frei padre. Entonces, el primer problema son que los recursos, la asignación de los recursos públicos está muy concentrada hacia la educación superior, y por eso el tema de la gratuidad es discutible en los términos que hoy día se da. Está muy concentrada en la educación superior, y el gasto debiera estar fundamentalmente centrado, esto lo dijo Tomich el año de la Cocoa, en términos de que el niño que no tenía oportunidades preescolares, eso lo marcaba para toda la vida. Para toda la vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos hablamos del tema de educación pública. Yo soy hijo de la educación pública, mi señora Soledad también, ella el Liceo 1, yo el Liceo de Aplicación.
la educación pública se nos vino abajo. Hubo mucha responsabilidad en el tiempo de la dictadura, en que los liceos fueron muy maltratados y los recursos públicos en materia de enseñanza media y básica también fueron muy diluidos. Pero después había una responsabilidad de todo el resto. Han destruido el Instituto Nacional, en el hecho han semi-destruido mi liceo de la aplicación. Este gobierno al comienzo quiso eliminar los liceos emblemáticos, que eran los que mejor funcionaban. Hemos visto la locura en la comuna de Ñuñoa, que han sacado un rector, el más exitoso, Augusto Dalmar, por una cuestión ideológica. Lo han volado, lo han sacado al mejor liceo público de Santiago. Han sacado el rector. En vez de premiarlo, castigo. Claramente tenemos un problema del área pública en esta materia que es determinante. Y como tú dices, si no afrontamos esto con una dirección de gobierno que le dé prioridad, pero que también lo marque con eficiencia. O sea, no pueden ser gastos que vayan a baúles que no se terminan nunca de llenar, sino que tienen que estar ligados con, en términos empresariales, con productividad, tienen que estar ligados con resultados. Y eso era lo bueno de los programas, a mi juicio, respecto a premiar la comunidad escolar de un liceo, que se juntaban profesores, padres, estudiantes y lograban sacar su liceo, su colegio hacia adelante. Mira, eso tiene que tener un yo quiero hacer historia. Yo estudié en un colegio privado de élite, yo reconozco hidalgamente, mi papá tuvo esa buena idea, pero venían del colegio Las Tarrias tomando exámenes. Date cuenta del nivel de la calidad. Las comisiones, a nosotros las comisiones. Bueno, la calidad del sector público. Eran temibles. La calidad de los colegios públicos era muy buena. Muy bueno. Entonces, algo pasó en nuestro país, algo se destruyó de que los colegios públicos eran de ese nivel de calidad, dejaron de serlo. ¿Qué pasó? Algo pasó. Yo creo que, mi papá era proveniente del liceo de aplicaciones, cuando le decía, era otro mundo. Entonces, ¿qué nos pasó como país? Bueno, yo creo que en parte es lo que estamos hablando. En parte el tema de los recursos en el área de educación se fueron concentrando en un complejo, que tú lo manejas bien, Mario también, bueno, Diego, hay que decirlo, el término del complejo universitario, de que todo tiene que ser universitario, todo tiene que ser obtener una licenciatura y una profesión de 5 años, cuando en el mundo las profesiones son de 4, ¿ya? Y en definitiva, cuando todos sabemos que la parte técnica es importantísima, y que además a la gente le va bien con un rol técnico. Se produjo una deformación en eso que hizo privilegiar el mundo universitario por sobre el técnico profesional. Yo creo que ahí hay una línea de explicación. Por otro lado, hay una línea de explicación en el deterioro de la gestión de los establecimientos públicos. Yo en esto soy súper crítico del colegio de profesores. El colegio de profesores se niega a que haya evaluación docente, se niega a que se evalúe. ¿Y por qué? Por una tiene que haber alguna razón, no puede ser. Una concepción gremial equivocada, que es suponer, tengo que defender a mis colegiados de tal manera que nadie los puede evaluar. ¿Pero qué es eso? Entonces, su negativa, y todavía hoy día lo están peleando y presionando al gobierno para que no haya evaluación docente. Entonces, el tema de la gestión, el tema de los buenos rectores, de los buenos directores de colegio, el tema de buenos docentes. Cuando tú hablas de la aplicación, mi padre también estuvo en la aplicación. Y tenían profesores, según lo que él me comentaba, algo alcancé yo a vivir, eran profesores que hacían clases en el pedagógico, en la universidad, y a su vez hacían clases, por eso que se llamaba aplicación. El manual de sala era lo mismo, ¿para qué decir lo que era el Nacional o el Las Tarrias o tanto emblemático? Hubo una baja en la calidad. También hubo una baja en la consideración ciudadana respecto a los docentes. Pero en eso se hicieron mejoras. Se hicieron mejoras significativas durante los 30 años. Que las señales fueron equivocadas. Para mí, mi opinión personal, por ejemplo, la Universidad de Santiago era una excelente universidad técnica. técnica. Y se le quitó la ese técnica espíritu. Federico Santamaría. También. Tremendas universidades que fueron creadas para el tema técnico. Mira, tú en Estados Unidos
allá ya no todos quieren ser ingenieros, abogados, médicos, oye, técnicos en esto, técnicos en lo otro, o sea, ¿qué es lo que tú requieres hoy día? Y eso, todo lo contrario, tienen excelentes sueldos. ¿Qué es lo que pasa? Tienes ingenieros haciendo pegas técnicas. Claro. Entonces los gallos totalmente desincentivados, Sí. etcétera. ¿No? Y con respecto al tema de los profesores, yo no entiendo. Yo respeto mucho. Y es curioso, mi porque abuela esa fue directora de la Normal Santa Teresa. Mi abuela Virginia, que era suizo-italiana y venía de la formación alemana. Y todas las... ¿Cómo hace italiana, alemana? ¿Cómo hace? No, Del que triple Italia, había esa parte. Arriba, y no te olvides que la zona de Hay una parte, sí. éramos del impuesto del imperio austrohúngaro en esa época. No, oye, me acuerdo el orgullo de los profesores, un profesor que fuera a desatender a los cabros o llamar a un paro, no trabajar durante unos días por una cosa u otra. Claro, Ahora, y además, ahora están además llamando. también te digo el drama, porque a su vez hay que colocar el drama al profesor. Sí, por supuesto. O sea, a mí me ha tocado conversar con profesores y profesoras de secundaria que lo único que quieren es jubilar Salvarse o retirarse y conseguir otro trabajo, porque el maltrato, Lo pasan el pésimo. irrespeto de los chiquillos Sí. y las chiquillas frente a ellos, hay también ahí una crisis. Y violento, Porque- Y Violento, violento, de no, golpiza, no, mira, exacto. de los padres y apoderados, No, en ese digamos, sentido que los van- profesores lo han pasado pésimo. Lo han pasado En ese pésimo. sentido, O sea, pero también ahí hay una... Yo aprendí en Japón, que gracias a ProChile, y por eso a un llamado de agradecimiento, estuve 2 meses en Japón. En Japón los mejores pagados, lejos, son los profesores, sí. pero lejos, Bueno, mejores que los y- doctores, y- que los y- ingenieros. Sí, hablaba de Alemania. Pero y aquí en los Alemania profesores... el profesor... Sí, po. Por eso, pero aquí pareciera que las rentas de los profesores no son tan dignas de lo que le corresponde, No, porque un es profesor que si hay algo que mejoraba déjame ha sido la terminar, renta. Sí, el profesor sí. La tiene renta que dedicar mejoraba. mucho tiempo también a renovarse permanentemente, porque hoy día, Lo si se curioso- queda pegado en el lo curioso pasado, es que esa lucha de que ellos están echando abajo ahora, que es el, ¿cómo se llama? de la... Carrera docente. Sí. Bueno, fue una lucha sindical, la ganó Osvaldo Verdugo, la gente de esa época, Sí. que veía que era necesario evaluar a los profesores. Y también le subieron el sueldo. Sí, claro. Entonces, ahora se quedaron el sueldo aquí. No, y hay un problema también de deterioro de la imagen del Colegio de Profesores, producto de que lamentablemente se han ideologizado demasiado. Entonces la opinión pública, en el fondo, reacciona en contra de a lo mejor muchas peticiones justas. ¿Por qué? Porque ven que el Partido Comunista de atrás, que el otro detrás, entonces aquí se pero da... estamos cayendo de nuevo en la política. A mí me gustaría discutir No, estamos el hablando tema de educación, estamos de hablando de educación. educación. A mí me gustaría saber los roles que están jugando las universidades en todo este tipo de Hay estudios. también... Hay otro recursos factor. destinados a investigación, porque yo creo que siempre una No, universidad tiene que estar ese es uno de los problemas que tenemos. Que investigar. es decir, para hoy tener día- propuestas con fundamentos. nada más. Hoy día los nuevos sistemas de control, fiscalización o de acreditación de las universidades implican que a ti te evalúan docencia, o sea, tu calidad académica, docencia primordial, te evalúan por tu investigación Ya. Hay e innovación y te evalúan por tu vinculación con el medio. Pero el problema es que la investigación supone personas dedicadas a investigar. Exacto. Y por lo tanto, si tú no tienes apoyo para lograr eso, ¿qué es lo que haces? Tienes que destinar de los recursos que obtienes por los aranceles, es decir, lo que te ingresa por la docencia, tienes que sacar de ahí y destinarlos a la investigación. Con lo cual, el tema de la calidad se te debilita. Entonces, ahí hay un juego, hay un problema. Pero sí, el tema, con todo, Chile tiene, en materia de investigación universitaria, está en la punta en América Latina. No en la punta proporcionalmente. La productividad chilena en materia de investigación del mundo universitario es mejor proporcionalmente, es la mejor de América Latina. Pero nos falta avanzar en investigación, y lo que estábamos conversando un poquito antes en el entretiempo, nos falta avanzar en innovación, en que sea investigación aplicada. Mira, a mí me llamó mucha atención el otro día la lista que 3 universidades chilenas están en los primeros lugares del mundo. Eso es digno de alguna manera sentirse orgulloso. La Católica, la la Chile y la Andrés Bello, que han entrado con mucha fuerza. Hay que sentirse un poquito orgulloso de ello, ¿verdad? Sin duda. Efectivamente. Pero por otro lado, cuando yo veo, no quiero entrar en el área política, que el presidente de la República
firma acuerdos con la Unión Europea para ver las cadenas productivas del sector materias primas. Es decir, la universidad están para desarrollar conocimiento, agregar valor agregado, y quedamos pegados de nuevo en el concepto de las materias primas. Si con las materias primas no va a resolver el problema de cesantías en la AFP, ninguna de esas pero cuestiones. tampoco, Robert, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que incorporar pero tampoco hay conocimiento. que mistificar el tema de los recursos naturales. No estoy O sea, dejando a un lado. Australia, Nueva Zelanda son países desarrollados y que sus matrices son básicamente Pero una tiene buena mucho incorporación de valor agregado. Sí, Ojo, de acuerdo. Pero productos. básicamente son recursos naturales. Oye, Ute, te doy una información. ¿Qué producto hoy día de cobre se está haciendo en Chile? ¿Cómo puede ser que el alambrón de cobre por primera vez se importe en $200 millones? Alambrón de cobre. Si no estamos fabricando nada de cobre. Entonces el presidente, en buena lid, no estoy en una discusión política, en buena lid dice hay que incorporar valor agregado al litio. Pero, si no hemos sido capaces en el cobre, que llevamos 40, 50 años. Oye, la política del litio es un gran error, a mi juicio. Es un tema para discutir en otro programa. Se nos va a pasar sí, por favor, al tema. No, pero es que está relacionado con todo lo otro. Se nos va a pasar el cuarto de hora, nos va a pasar lo del salitre. Y vamos a ¿ya? quedar y vamos a decir, y perdimos. Lo mismo que el salitre. ¿Cuánto ganamos el año pasado? ¿Cuánto fue? ¿5.000 millones de dólares? 5.000 millones Es el de impuesto que dólares el pagó, Estado. aportó Soquimich a... 5.000 millones de por el dólares. litio. Colócale tú 5.000 millones de dólares en los próximos 10 años, si los tuviéramos con una política del litio más abierta, ya más acentuando la capacidad y la necesidad de inversión. ¿Cuántos de los problemas que leímos ayer, 265.000 viviendas urgentes por construir, 5.000 millones de dólares? Oye, es costumbre nuestra en el programa preguntarte cuál es la piedra en el zapato que tú tienes considerado en la universidad. Yo no sé si es chiquitito o grande. Bueno, el desafío que representa que Diego llegue todos los días a las 7 de la mañana a la universidad. Sí. No, ese ha sido un desafío muy fuerte. Que llega a hacer pan en la mañana. Bullying. Están haciendo bullying en público, más. Sí. No, hablando en serio, ¿cuál es la piedra en el zapato que tienen actualmente, no toda la universidad, en particular la tuya, sino como universidades en nuestro país? Es que yo tendría que responderte, o sea, yo creo que el tema de la universidad es el que haya primero una igualdad de trato para con todas las universidades. Claro. Hay una diferencia en el trato en este gobierno muy fuerte, también en algunos de los anteriores, en no valorar, no voy a hablar por la propia, no valorar el aporte de las católicas, no valorar el aporte de la Universidad de Concepción, de las universidades que son instituciones, que son del mundo privado, pero que son públicas, en términos reales. Entonces, no hay una igualdad de trato, en primer lugar. En segundo lugar, yo te diría que ahora ya hablando con camiseta de la Cervantes, en no entender que hay que priorizar la oferta de educación superior hacia el mundo del trabajo. La permanente capacitación, la permanente mejora de calificación académica y profesional es indispensable para llegar a ser un país desarrollado. Y nosotros somos casi el único proyecto que nos dedicamos a eso. Y de repente nos miran mal, como diciendo implícitamente más de algunos, no me lo dicen directamente, oye, pero es que ¿por qué un trabajador tiene que llegar a la universidad? Yo no digo que tenga que haber un complejo en que todos tengan que llegar a la universidad, pero digo el derecho que tiene también un trabajador a progresar, que se pueda traducir en poder tener buenos estudios superiores en institutos profesionales o en universidades. Yo creo que ahí es una piedra del zapato. Eso se refleja en el rostro de la gente cuando llega. A través de Diego te voy a mandar una corbata más de otro color. Es más distinta. Bueno, y además podría ser, yo cuando me dijeron que estaba Mario presente, yo dije, algo va a venir de ahí también. No, eso, oye, ha sido eterno la pedida que hemos tenido y sin logro. Oye, Avancemos. No, este es un libro que es Libro Libre, que es un empresario actualmente con mucho éxito en Concepción,
y que me gustaría en alguna oportunidad lo llevaran a la universidad, porque efectivamente quebró en 3 oportunidades, 2 tuvo muchas dificultades y hoy día... Y estuvo preso incluso. Estuvo y salió adelante y la señora se comportó a la misma maravilla, que se llama Frank Palma y te lo regalo. Lo otro que me gustaría resaltar, esto me lo exige mi hija trabaja mucho en la cárcel de mujeres. Ya. Y dice que ahí la situación de la cárcel de mujeres también es digno de estudio. Porque las mujeres son distintas a los hombres porque tienen los niños y juegan el rol ese, que no es tratarla igual. Entonces, ella trabaja mucho en hacer flores de papel, que yo lo hallo una maravilla, lo reconozco. Está realmente. muy bonita. Y efectivamente yo creo que es digna. Y además de ser bonita, tiene la virtud de saber integrar el amarillo en el santo. Amarillo. ¿Ya? Es una delicadeza que le agradezco a tu hija y a ti, digamos. ¿ya? Y siempre regalamos palitos chinos porque efectivamente 2 palitos es la única manera que uno logra comer. Con un palito es imposible. Esto es un libro, lo leí en un libro de un señor israelita. Entonces, hoy día, si no trabajamos y no llegamos a acuerdo, y yo quiero hacerlo solo lo que yo pienso, sí, totalmente. Nos vamos al camino de acuerdo. adecuado. Totalmente de acuerdo. Y por último, Esto. cierto, se lo regalo un perrito. Güey. Un perrito, el perro y el gato. Como recuerdo. No, que No. yo me lo pongo siempre en la cabeza porque efectivamente hoy día, a partir del 11 de agosto, ojo, va a cambiar la ley de quiebra y se le da la posibilidad al mundo empresarial que está pasando muchas dificultades, generalmente son los chicos, de tener menores gastos con el objeto de reprogramar sus deudas o decretar su quiebra. Efectivamente, siempre me corrigen algunos gremialistas que el chico no quiebra, sino que cierra. Es verdad, él cierra porque los bancos no van a seguirle un juicio por 5 lucas, le va a salir más caro el juicio de abogado. Entonces, yo hago un llamado al mundo empresarial que está con dificultades, acérquense a los abogados que los pueden ayudar. Y los gastos van a ser mucho menores. Entonces, efectivamente, van a tener el oxígeno, van a tener un flotador. A partir del 11 de agosto, hay que decirlo. Y efectivamente, yo no sé, ¿quieren cerrar? No. Oye, yo agradecer la invitación, porque ha sido súper agradable la conversación, lo digo de verdad. Pero yo creo que nos agarramos a combo. Pero es que yo creo que esta mezcla de hablar de temas de fondo, pero también que haya simpatía, que haya con respeto, claro, que haya buena onda, alguna cosa empática, programa, lo hace muy bien. Así que muchas gracias por la invitación. Y si usted quiere comprar el libro, cómprelo en Edisur, a 0 kilómetros de la Plaza de Armas, compañía 1025, Edisur. Y si va con un avión, lo tira el avión y le hacen un descuento del 10% dentro de la librería. Mire que trae, no como los amarillos que no pensaron en el nombre, mire que atractivo el marketing. Lo espero la próxima semana a esta misma hora. Muy bien. Gracias.